Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. El manierismo es una de las etapas artísticas que mayor debate ha tenido porque es una maduración propia del Renacimiento. El Renacimiento tuvo un epicentro italiano y con 3 maestros, a partir de ahí hubo una conjunción de elementos que permitieron al arte de otras regiones poder en realidad abrevar en él y desarrollar un estilo propio. ¿Quiénes son estos 3 maestros? Bueno, Leonardo da Vinci y su claroscuro, tan aplaudido, marcaron un hito. El otro gran maestro, sin duda, es Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel, y él se aprecia o a él se le reconoce el valor del dibujo, de la construcción anatómica, de esa musculatura con verdad, con emoción. Al otro gran maestro que completa la triada, pues será Raffaello Sanzio, quien cumple 500 años y que al mismo tiempo se volvió un gran hacedor de composiciones en equilibrio, como la Madonna de la Silla en Florencia, que en un tondo, en estas obras en tabla circular, pues realmente consiguió una articulación de elementos fascinante y sin parangón. Podríamos a esta triada sumar a un artista más. Él es el Tiziano Vecellio, y pues el reconocimiento de Tiziano al color marcó, por supuesto, uno de los capítulos también más interesantes de este Renacimiento. Cuando los elementos de cada uno de ellos se empiezan a combinar, pareciera que el arte había llegado a una cúspide, y así lo vemos con este humanismo, renacimiento italiano, pero pues si llegó a una cúspide querría decir que ya no hay nada después, y esto es completamente falso. Si bien es un capítulo muy apreciado, los artistas de otras latitudes empezaron a reversificar las propias lecciones y valores de estos maestros, y así llegamos al manierismo, pintar a la manera de los grandes del Renacimiento. Este Renacimiento tardío lo que buscaba era humanizar aún más a los personajes. Sí, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Tiziano habían logrado con un naturalismo que sigue estremeciéndonos un retrato de la naturaleza. Ahora había que infligir dolor, infligir pasión e incluso esta relación que se alejaba del naturalismo para buscar mayor expresividad. Es el valor del manierismo, un puente de comunicación entre el Renacimiento y el Barroco. Uno de estos grandes artistas del manierismo nació en Candía, en Creta, y desde Grecia migró para avecindarse en Italia y en el taller del Tintoretto poder establecer lecciones que le permitieran crear. Es el Greco temprano, un capítulo que también está presente en la colección de Museo Sumaya, pero ahora nos detenemos en ese capítulo no solamente fundamental, sino de gran emoción de la pintura, donde el Greco vivió en España y que Madrid lo desdeña. Él se va a Toledo, la sede del episcopado, porque no tiene el beneplácito de la corona. ¿Y por qué no lo tiene? Bueno, precisamente porque su manera de pintar era completamente desarticulada con lo que la tradición pictórica había llevado. Esta relación de alargar las figuras en realidad no es que tuviese, como algunos críticos, incluso estudios científicos oftalmológicos querrían decir. Esto es que el Greco no tenía astigmatismo ni tampoco miopía o una combinación de ambas o una deformación de la mácula para poder alargar las figuras. Este valor es propio del manierismo y lo comparten muchos autores, aunque el Greco lo hizo a una escala fundamental.
fundamentalmente mística, como lo vemos en estas lágrimas de San Pedro. Un óleo sobre lienzo pintado entre 1587 y 1596 desde Toledo. Es la mirada, uno de los valores simbólicos de Doménicos Theotokopoulos, que marcó la mística de su creación. Esta mirada transparente, lúcida, inyectada con una pincelada certera para dar esa emotividad de la pupila y hacernos sentir las lágrimas y el acto de contrición de un Pedro que ha abandonado a su maestro e incluso lo negó 3 veces. También interesante que el cuello se ha alongado, también se ha alargado. No es anatómicamente correcto, y subrayo que no lo es, no porque Doménicos no supiera pintar, sino porque no le interesaba retratar la realidad con esa naturalista forma de ver las cosas, sino lo que buscaba era cautivar al espectador con emoción, sacudirlo y que fuéramos partícipes del acto de humildad de Pedro llorando y de nuestro propio ejercicio espiritual cuando estuviésemos frente a la obra. El lenguaje altamente simbólico de la pintura de los antiguos maestros europeos da parte de lo que fue el Concilio Tridentino, y a partir de ahí entender qué colores y qué valores simbólicos pueden reunirse en la pintura. Tal es el caso de Pedro con los colores azul y amarillo, propios del discípulo de Jesús, y al mismo tiempo de la representación del custodio del cielo con la presencia de las llaves del paraíso. Estas llaves que en la pintura del Greco se vuelven protagónicas, no dan ninguna duda de que en realidad el personaje es Pedro. Los colores lo atestiguan, las llaves lo atestiguan. Sin embargo, para causar mayor estridencia y emoción al tema de las lágrimas de San Pedro, el artista lo que plantea es la posibilidad de recortar la figura y someterla a un fondo neutro, prácticamente oscuro, denso, para resaltar aún más la descarga lumínica y dar esa energía tan especial en la pintura de Doménicos Theotokopoulos. Es el árbol que le da pues sentido al contraste, y en la parte alta un rayo de esperanza, de luz. Las hojas de este árbol en la rama no están perfectamente dibujadas. Lo que importa es no distraer nuestra atención, pero sí dar contexto. Y una escena en segundo plano aparece en contrastes también comunes a este capítulo, quizá uno de los más importantes del propio Doménico Theotokopoulos, con estos rayos de estos cielos cargados de energía, de luz. Aparece la Jerusalén celestial en la tierra, una nueva Jerusalén que podría ser la propia Toledo, y el sepulcro vacío. Ya ha resucitado Jesús, y María Magdalena con su perfumero en esta figura evanescente que va porque atestiguó esta lección de Jesús o del Cristo resurrecto, el noli me tangere, no me toques, no vengas a mí, María Magdalena, comparte la buena nueva de mi resurrección con el mundo entero. Y eso es lo que está aquí, la potencia de esperanza en el arrepentimiento como uno de los elementos fundamentales de humildad. Asumir que nos equivocamos para después arrepentirnos. Y cuando asumimos la responsabilidad, la carga, por supuesto siempre por dolorosa, es más llevadera. Desde este color intenso, desde este dramatismo, pero de esta profunda espiritualidad, los antiguos maestros europeos nos hacen ver las obras desde una mirada íntima y al mismo tiempo plásticamente explorar
todos los símbolos que aún tienen guardados y que nuevas generaciones de artistas, al momento de ponerse en contacto con estos artistas gratuitamente desde México, les permiten reversificar sus propias formas plásticas. Desde Museo Sumaya, el Greco es arte para todos.